Dios en su gracia nos ha dado a todos los seres humanos talentos, habilidades, dones, tanto naturales como espirituales, y que cada uno de nosotros tenemos que descubrir para trabajar en ellos y llevarlos a un perfeccionamiento o a una madurez. Estamos en la enseñanza número 3 de la doctrina de la gracia de Dios. El versículo que vamos a tratar el día de hoy es Hebreos 11:23. El título: La hermosura de un libertador. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Este versículo está hablando acerca del profeta Moisés. Cuando él nació, pues no tenía, físicamente hablando, pues no tenía ninguna habilidad, ningún don visible, digamos. Dependía completamente de sus padres, como todos los seres humanos cuando recién nacen. Pues dependemos completamente de nuestros padres, dependemos de otras personas para poder sobrevivir, porque por nosotros mismos no tenemos la capacidad de poder eh, afrontar cada una de las adversidades, y no tenemos la capacidad ni mental ni física para poder ser independientes y sobrevivir aquí en la tierra. Por lo tanto, pues dependemos principalmente de nuestros padres o de otras personas, tutores. Sin embargo, los padres de Moisés dice que tuvieron la capacidad de ver, no con los ojos naturales, sino con los ojos espirituales, tener un discernimiento, de ver lo que operaba, lo que ya en su gracia Dios había puesto en el espíritu, en el corazón, en la genética espiritual de Moisés, y tuvieron la capacidad de ver a Moisés, que era una persona escogida por Dios para una misión especial, para una misión que tenía que descubrir Moisés en su momento para poderla poner por obra. En este caso, él tenía una función principal, además de tantas cosas, era un profeta, era un legislador, tantas cosas que tenía Moisés y que tenía que descubrir para perfeccionarlas y para ponerlas pues por obra. Su función principal era que iba a ser el libertador del pueblo de Moisés y sacarlo al pueblo de Israel, sacarlo de la esclavitud de Egipto. O mejor dicho, Dios a través de Moisés libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y, ¿saben? Todos, cada uno de nosotros tenemos estas características, no exactamente al igual de Moisés, porque cada uno tiene su propia misión, cada uno tiene su propio, tenemos cada uno de nosotros el propio plan de parte de Dios, pero que tenemos que descubrir cuando uno busca a Dios de todo su corazón y quiere servir al Señor. Dios se va a encargar de revelar de alguna u otra manera cuál es el plan, cuáles son los dones, cuáles son las capacidades, cuáles son los ministerios, principalmente espirituales. Mucha gente, muchas personas logran descubrir sus dones naturales, habilidades naturales, y las explotan y los llevan a un cierto éxito terrenal. Mas, sin embargo, el éxito que el Señor quiere que nosotros tengamos es un éxito espiritual, haciendo la misión, la función, la labor, el plan que Dios diseñó para cada uno de nosotros en particular, y encajar dentro de lo que es la obra en general de Dios aquí en la tierra. Por ejemplo, en el libro de Jeremías 1:5, hablando Dios con Jeremías, le dijo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O sea, antes, incluso aquí no habla de que cuando nació, como sucedió con Moisés, que sus padres vieron a Moisés, una vez que nació, lograron discernir lo que estaba operando en Moisés. En este caso, Jeremías, Dios está hablando
con Jeremías y le dice antes que fuera formado incluso en el vientre de su madre, Dios ya lo había conocido. Eh, y antes de que naciese, ya lo había apartado para sí, o sea, para Dios, como un profeta a las naciones. Claro, Jeremías cuando nació no tenía este conocimiento, pero a través de su vida, buscando a Dios, Dios se encargó de revelarse a su propia vida y de darle este conocimiento, estos datos que iban a sentar la base de la vida de Jeremías para que pudiera funcionar correctamente como un profeta dentro de la obra de Dios. Y hablando también, otro ejemplo del apóstol Pablo. Pablo dijo en Gálatas 1, del 15 al 16, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Es otro ejemplo de otra vida, el apóstol Pablo, antes de que él tuviera uso de razón. Cuando él fue concebido en el vientre de su madre, dice que el Señor, así como con Jeremías, que Dios le dijo que lo había santificado. Esta palabra en el caso de Pablo, cuando dice que me apartó desde el vientre de mi madre, me santificó. Esa es la palabra. Santificar es ser apartado para Dios. Entonces, el apóstol Pablo, al igual que Jeremías, tuvo este conocimiento o esta revelación que Dios, desde el mismo vientre de su madre, Dios lo había apartado, Dios lo había escogido y solamente tenía que cumplirse un tiempo determinado para que Dios se presentara en la vida de Pablo y le hiciera el llamado para que realmente pudiera hacer una función, una labor, ejecutar un ministerio específico para Pablo. Así cada uno de nosotros, Dios, desde que nosotros, desde antes de que fuéramos concebidos, Dios ya había determinado un ministerio, dones, capacidades, una misión que cumplir aquí en la tierra. Simplemente tenemos que buscar a Dios para que Dios nos revele ese plan perfecto y maravilloso para empezar a trabajar en ese plan y todas esas capacidades que el Señor nos ha dado que se vayan perfeccionando. Pero es necesario, como dijo el apóstol Pablo, que el Hijo sea revelado en nuestras vidas. ¿Cuándo se va a empezar a revelar el plan de Dios para nuestras vidas? Cuando el Hijo se ha revelado, se ha plantado, tengamos esa experiencia con nuestro Señor Jesucristo, entonces el Señor va a empezar a hacer también esa labor de una revelación de lo que el Señor quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. En 2 Timoteo 2, 24 al 26, el apóstol Pablo da una instrucción acerca de los siervos de Dios. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y esa última parte o la segunda parte de este versículo es la que me interesa. Dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Así como Moisés tuvo esa misión de libertar a todo un pueblo de la esclavitud de Egipto, así cada uno de los siervos del Señor, su función principal en su propio ministerio, en sus propios dones, en sus propias capacidades, porque cada uno de nosotros somos diferentes, pero hay un objetivo principal. El Señor quiere libertar al mundo, quiere libertar a las personas que están en el mundo, que están esclavizados bajo las operaciones del diablo, bajo las operaciones del reino de las tinieblas, y los quiere llevar a través de los siervos suyos a un arrepentimiento para que conozcan la verdad, y como dijo nuestro Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Amén.